Hola amigos, muy buenas tardes. Otra vez acompañándolos con este tema tan hermoso de la fe de Jesús. Eh, bueno, les contamos que vamos en el tema lección número 15, ¿no? ¿Cuál es amor? Lo que la Biblia enseña del don de profecía. Listo, excelente. Entonces, ya saben cuál es el tema. Vayan buscando sus Biblias. Eh, Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija. Querido amante Padre que estás en los cielos, gracias por todas tus bendiciones. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar una porción de tu palabra. Te pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros seamos un instrumento en tus manos para llevar este mensaje a muchas familias que necesitan de ti. Todo te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, a lo que vinimos. Lo que la Biblia enseña del don de profecía. Primera pregunta. ¿A quién revela Dios sus designios? Así es. Entonces dice, Amos. ok, sí, dice, Amós 3:7 dice así, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a los siervos, los A profetas. sus siervos los profetas. Ajá. Entonces, nada de lo que pase, de lo que va a pasar, puede pasar sin que el Señor lo haya comunicado a los profetas. Sabemos que hay muchas personas que hablan de profecías y muchas personas hacen pasar por profetas, profetizas, pero es claro que el tipo de profecía del que vamos a hablar es un tipo de profecía distinto al del que la gente de pronto piensa. Las profecías no pueden ser únicamente para unas personas y para otras no. Entonces, ¿cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi futuro? Porque eso es lo que piensa el ser humano. Sino que las profecías deben ser, bueno, pues en diferentes tiempos han sido reveladas con un propósito espiritual y con un propósito también para que entendamos cuál es el sentido de la vida. Pero entonces lo que me quieres decir es que es para todo el mundo, ¿no? Es para todos, exacto, aunque nosotros tenemos O sea, curiosidad de no lo que va a solo pasar. para Exacto, mí. no es una profecía para la vanidad, es una profecía espiritual que tiene que ver sobre todo como con lo que va a pasar en la historia. Entonces, segundo, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Bueno, vamos a ver cómo se comunica Dios o cómo se comunicó Dios con los profetas también, ¿no? Dice Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Amén. Entonces dice que oirá mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice que las visiones, bueno, la hermana Elena dice que las visiones son como para los jóvenes, porque las visiones tienden a ser un poquito desgastantes para las personas que lo reciben, es muy fuerte. Y los sueños ya son como para las personas adultas, que, que el Señor da los sueños. O a sí, jóvenes también puede dar los Sí, sueños, así es. no tiene como una edad. Tercero. ¿Puede una mujer ser profeta? Qué buena pregunta. ¿Será que sí? Vamos a verlo. En Joel 2:28. Al final yo voy a dejar los versículos con el tema, bueno. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, perdón, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Femenino, masculino. Entonces, aunque hay algunas cosas que los hombres deben hacer de manera muy específica, como por ejemplo pastores que deben pastorear,
hombres que deben dirigir. Eso no ha cambiado. No hay en la organización por ahora, pues no han puesto unas mujeres a ser pastoras en la denominación donde estamos. Hemos visto ancianas de iglesia, pero Diaconisas, pero muy eso no. escasas, pero porque pues no hay ancianos, o sea, porque no hay de pronto más. Pero no es muy común que las mujeres ocupen esos lugares Pero tan ya pastorear privilegiados. no. Sin embargo, el don de profecía sí dice que para los hombres y para las mujeres, para los niños y para las niñas, no hay ni siquiera edad. Entonces la respuesta es sí, una mujer puede ser profetisa. Y como lo decía anteriormente, los jóvenes recibirán visiones y los ancianos sueños. Soñarán sueños. El don profético en la iglesia verdadera. Wow. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Será que la primera iglesia tuvo profetas? Vamos a leerlo, ¿eh? Uf. También al último les voy a dejar un listado de todos los profetas que hubo desde Abraham hasta nuestros días. Primera de Corintios 12:28. Sí, dice así, el don profético en la iglesia verdadera. Dice así, y a uno puso Dios en la iglesia, Unos, a unos puso Dios en la iglesia, primariamente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, cada uno le va dejando eh, su tarea. Por ejemplo, entonces, yo sí, creo que de acuerdo a los talentos que tenemos, a qué somos llamados, a ser maestros, los que estudiamos de pronto pedagogía, a ser apóstoles, a ser profetas, a hacer milagros. Bueno, eso no es tan común, pero bueno, y sí, habrán los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El don de lenguas no es precisamente en jeringonza o hablar en... en un idioma que nadie entiende, sino que el don de lenguas es quizás, eh, es una lengua que se entiende, es un lenguaje que debe ser claro. Nunca malinterpretemos que el don de lenguas es una persona que se para a hablar allá que Sí, ni inglés, ni francés, ni mandarín. lo que hicieron los apóstoles cuando estaban recibiendo el Espíritu Santo. Lo mismo, exactamente. Ellos no hablaron en idiomas ahí, sino que entendía la gente griega, eh, el griego, y ellos hablando, en ese tiempo hablaban Arameo. arameo y hebreo. Entonces simplemente escuchaban otros países, Sí, hasta los egipcios escuchaban digamos las que palabras. en esta época hay muchos Lo idiomas mismo y hay muchas personas que va a tienen pasar. el don de aprender muchos idiomas al tiempo. Hay personas que se les facilita el inglés, acaban inglés y quieren hacer francés, terminan en francés y empiezan, no sé, mandarín, o sea, hay Pero acá personas el que don de tienen profecía es ese otra don. cosa. Sí, Al don de profecía es que comienzan a hablar en español y el que sabe francés, italiano, lo está entendiendo. escuchando en su propio idioma. Eso sí es. Entonces es un don que de pronto, nosotros de pronto lo entendemos de otra manera, pero simplemente no es un mensaje confuso, no es una letra muerta, es un mensaje que tiene sentido. Entonces, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis 2:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ujú. Entonces dice que el gran dragón, para los que no conocen qué significa el dragón, ¿qué es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ajá. Se llenó de ira contra la mujer, que la mujer representa La iglesia. la iglesia que el Señor Jesús ama. Entonces dice que estaba predicho y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, no solamente los que leen la Biblia, la interpretan, la predican, sino los que dan testimonio de la palabra. Así es. Porque ya son las que dan testimonio de mí, dice también la palabra de Apocalipsis Dios. 19:10.
Apocalipsis 19:10 y qué es... No, la misma pregunta. la misma pregunta, listo. Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Exacto, entonces dice ahí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sabemos que el testimonio de Jesús, como lo dice en Apocalipsis, el testimonio es la palabra La de Dios, vivencia. el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay que Ujú. aclarar que los dos dan fe de Jesús. Y el testimonio es no solamente interpretarlo teóricamente, sino practicarlo. La promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de la señora Elena G. White. Dice el comentario: el don de profecía es elegido por Dios, que lo encontramos en Deuteronomio 8:15. Habla las palabras de Dios. Es decir, si una persona dice yo soy profeta y no habla de Dios, sino que habla de... O bueno, sí, digamos que habla de Dios y dice, mire, Dios está allí, en la esquina, vamos, yo soy profeta. Tienen que Mire, hablar del Dios que pues, está en el cielo. Dice Deuteronomio 18, que 18. concuerde con los textos bíblicos de un poquito aquí, un poquito allá. Por ejemplo, o sea, un profeta en este tiempo tendría que coger el Antiguo y el Nuevo Testamento, Sí. así, de sencillo, no Ese debe ser su solamente el Antiguo fundamento, no o el debe ser Nuevo. palabrería y que el Señor le habló y no fundamentarse en la Biblia, no, sino que tiene su fundamento en la Biblia. Recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones. Habla las palabras de Dios, recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones. Joel 2:28, Salmo 89:19, Job 33:14-16, Ezequiel 11:1. Resulta que este tema de las profecías a algunas personas les resulta un poco complicado, pero lo que tienen que hacer es leer cuál es un falso profeta, cuál es un verdadero profeta. Ujú. Elena G. de White, sin lugar a dudas, es una profeta de Dios porque cumple con todas las características de un profeta de Dios. Las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos. Recordemos que cuando las personas recibieron las visiones, por ejemplo Juan, por ejemplo Daniel, quien más recibió visiones, sintieron físicamente, Se o sea, debilita se debilitaron. Esas a visiones punto de son, desmayarse. es decir, la presencia de Dios es supremamente contundente y debilita el cuerpo porque humanamente no podemos soportarlo. Pérdida de la fuerza, como dice acá Daniel 18 al 17, inconsistencia, Daniel 10:9, ausencia de la respiración, Daniel 10:17, los ojos permanecen abiertos, números 24, 3 al 4, y recibe fuerza sobrehumana, Daniel 10:18. Acuérdense que en una de las visiones de Daniel, él estaba arrodillado y no podía ponerse en pie. Le dijo al Señor, dame fuerza. El Señor lo tocó 3 veces, ¿no? Y en el tercer toque fue que Daniel empezó, se paró. ¿Por fuerza Por de él? fuerza, No, no, por la fuerza de divina. divina del Señor. El don de profecías en la mujer. El don de profecía fue concedido a muchas nobles mujeres. Por ejemplo, María, en Éxodo 15:20 sí que Ah, aparece. sí, profetiza, ella fue profetiza, Débora, jueces 4:4. por supuesto también. Huida, 2, segunda de Reyes 22:14. Noadias, Nehemías 6:14. Ana, Lucas 2:36. Y las 4 hijas de Felipe, Hechos 21:8-9, que dice las 4 hijas eran profetisas y profetizaban. Interesante ese pedazo. Entonces desde el Éxodo hay profetas mujeres y hasta el Nuevo Testamento que está acá, a ver, que dice Hechos 21:8. Pruebas del verdadero profeta, entonces hay que poner mucho cuidado a esto. ¿Cuáles son los verdaderos profetas? Dios Ojo, previene contra oído, los falsos profetas. Para saber distinguir un billete falso de un verdadero. billete verdadero debemos saber perfectamente cómo es el verdadero por las características físicas. Primera de Juan 4:1, Mateo 7:15, Mateo 24:24. Sí, esos son versículos que prueban el verdadero profeta, ¿no?
¿Quién es un verdadero profeta? Previene contra los falsos profetas. Bueno, Ahora, ok, previene. características del profeta verdadero. Habla de acuerdo con la ley y el testimonio. Entonces, ¿cuál es su fundamento? Si su fundamento es la ley, ¿es la qué? Pues la Biblia. Isaías 8:20. Sus predicciones se cumplen. Eso de que los profetas que profetizan que va a pasar tal cosa y no pasa, son profetas ¿qué? Falsos. 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 Jeremías 28:9. No inducen al pueblo a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Dejar la iglesia e irse en pos de otro profeta. Entonces digamos, llega un Sí. profeta. O Bueno, alguien que interpreta la Biblia de una manera a su acomodo, no al acomodo de Dios, sino a su acomodo. porque la apostasía, Sí, simple. o sea, como el significado de apostatar es como eh, llevarlo de un rebaño al otro, o que es apostatar. Eh, pues lo coloco en un ejemplo. Un esposo, una esposa. Eh, bueno, vamos para no sonar mal. El hombre le pone los Cachos. cuernos a la mujer. Eso es apostasía porque se está poniendo en contra de los principios de una pareja, ¿sí? De amarse, de respetarse, de confiarse, de ayudarse. Pero entonces en este caso la fidelidad sería a Dios. Apostatar Exactamente. sería Oh, como cambiar de Dios. mejor no lo pudiste decir. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Este profeta no habla de su vida, de su historia. Bueno, en algún momento tendrá que hablar de dónde nació, todas estas cosas. Pero la profecía no se centra en sí mismo, es decir, no es no es Personalizada. no es personal, o sea, ay, yo soy profeta y es que yo, y es que yo, y es que yo sé, y es que yo Porque se estudié. está exaltando a sí mismo. Y el Señor, tú sabes que no invita a exaltarse, sino a que exaltar a Dios. ¿Sí? Es decir, yo soy consiervo tuyo, yo soy siervo tuyo. Pongo mis dones, mis talentos al servicio de Dios. Listo, Elena G. White, vida y escrito. Vamos a hablar de Elena G. White un poquito porque ella es es la profeta que ha hablado y que es de alguna manera como el fundamento de muchos libros que tenemos. La Ujú. Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena G. White. Ella nació en Gorman, nació estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Uh. Sus padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después, la familia se radicó en Portland. A la edad de 9 años fue herida. Fíjense la edad. ¿Cuántos años Tenía tenía? 9 años cuando fue herida. Pobrecita, como nuestros Porque hijos. le arrojaron una Oh, piedra, una una amiguita. condiscípula, dice ahí. El accidente casi le costó la vida. Ujú. Permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Entonces tengamos en cuenta la edad. A los 9 se accidentó, a los 12 se bautizó, es decir, que era una niña. Ujú. Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland. En 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la iglesia metodista.